Muy bien, ahora vamos a hablar del capítulo 2, que sería cómo vamos a llevarlo adelante. O sea, técnicamente, cómo lo vamos a diseñar, desarrollar y construir. Para poder explicar qué es lo que va a ser el sistema, vamos a utilizar la teoría de sistemas, que básicamente tiene un input, un proceso y un output. El input van a ser las distintas bases de datos donde están registradas las empresas y otras informaciones relevantes. Se van a utilizar, por ejemplo, las del Ministerio de Desarrollo Productivo, las del Ministerio de Ciencia y Técnica, la AFIP, la IGJ, en una primera instancia. Luego va a ser todo el proceso, que por ahora es una caja amarilla, y por otro lado se van a elaborar los distintos outputs, o sea, las predicciones, la reconversión industrial, las medidas para poder llevar adelante esa reconversión industrial 4.0 y un tablero de comando para poder monitorear cómo funcionaron esas distintas medidas. En una segunda capa tenemos la información que vamos a buscar en las redes sociales, en los buscadores, en los browsers, en las trending topics, en la deep web y en la black web. Esto va a generar una serie de información que la vamos a buscar mediante la Big Data y nos va a permitir volcarlo a una Data Warehouse. Con esta Data Warehouse, que vendría a ser un cubo de información en varias dimensiones, vamos a poder realizar Business Intelligence a partir del Data Mining. Eso va a permitir generar algunos patrones de comportamiento. El output va a ser nuevamente el mismo, las predicciones, con algunos modelos de escenarios posibles y de what if, todo el proceso de reconversión de la industria a la industria 4.0 y el tablero de comando. Avanzando un poco más en la complejidad del proceso, vamos a tener que, a partir del Data Warehouse, vamos a generar patrones de comportamiento que, munidos de las distintas reglas de la estadística, de la matemática difusa y de los distintos especialistas en innovación y en desarrollo productivo, vamos a generar algoritmos que van a tener como fin generar mejores precisiones en los outputs definidos anteriormente, en las predicciones, en la búsqueda de medidas para la reconversión industrial y en el tablero de comando. El proceso de desarrollo comienza con el setup del proyecto, donde se definen los requerimientos funcionales con visita a distintos funcionarios y políticos y con el experto en innovación y desarrollo productivo y el experto en informática y en ingeniería 4.0. Luego especificamos cómo va a ser el look and feel del sistema. Empezamos a recolectar datos de las bases de datos oficiales. Y luego en una segunda etapa empezamos a recolectar datos de lo que sería el Big Data. A partir de ahí empieza lo que se llama un proceso cognitivo mediante las distintas herramientas de la cuarta revolución industrial, como ser el data mining, las redes neuronales, inteligencia artificial, y se va a generar un algoritmo inteligente. Luego consideramos los términos de parametrización para poder escalar y replicar los módulos y los criterios de seguridad. Por último, sacamos los outputs, que serían las predicciones, el tablero de comando y la ingeniería 4.0. Y por último, el acta de aceptación del prototipo. Como criterio de diseño del prototipo, se va a tratar de que sea lo más escalable y replicable posible. ¿Para qué?
para poder utilizar esa base para hacer otros tipos de orientaciones. Orientación, por ejemplo, al turismo, al comercio, a los servicios, y de esta manera aprovechar el trabajo inicial para poder potenciarlo en otros distintos aplicaciones. De todas maneras hay que hacer un trade-off porque se va a requerir que esto se haga en muy poco tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que usar algunos productos paquetizados para acelerar el proceso. La unidad ejecutora va a tener un director técnico de muy amplia experiencia en el tema de pymes, de innovación y de sistemas de información. Y por otro lado, va a tener asesores en lo que sería expertos en innovación y en desarrollo productivo. Y luego están los expertos específicos para la construcción del sistema, o sea, expertos en Big Data, en inteligencia artificial, en estadística, en matemática borrosa, y un experto en el área legal por el tema de la confidencialidad de los datos sensibles. Todo este va a conformar el equipo de expertos, que a su vez va a asesorar a al personal de línea que va a programar el sistema de manera tal de tener una muy buena comunicación y fluida interacción. Por otro lado, vamos a tener un conjunto de empresas y asociaciones que van a colaborar con el proyecto, como la Asociación de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la UBA, como la empresa relacionada con Big Data, que es Animari, y con IBCOM, empresa relacionada con el expertise en patentes industriales. Y por otro lado, tenemos un conjunto de universidades, la Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de San Martín, que estarían apoyando el proyecto, y por otro lado están propiciando armar una red para poder sumar a otras universidades, de manera tal de poder cumplir en tiempo y forma con la presentación del sistema dentro de los primeros 6 meses.